Bien, doctores, vamos a comenzar con el proceso no contencioso, último de los 4 procesos regulados en el Código Procesal Civil. Este proceso, conocido también en la legislación comparada o en el derecho comparado como proceso de jurisdicción voluntaria, ¿no? Es decir, un proceso a través del cual es sometido al órgano jurisdiccional una pretensión donde no hay litis, no hay controversia, no hay oposición a las pruebas ni a la pretensión. Lo que existe es una contradicción, pero no en los términos que hemos visto, como por ejemplo en el proceso cautelar o en el proceso de ejecución. Es simplemente una contradicción para efecto de defender algunos intereses, pero no hay en este proceso contienda, no existen partes, ¿no? Bueno, este proceso es conocido pues como jurisdicción voluntaria en la legislación comparada, está regulado en nuestro Código Procesal Civil en la sección 6ª con el nombre de proceso no contencioso. Se consideran a las pretensiones como solicitudes que se formulan al juez y quien después de seguir un pequeño procedimiento declara pues un derecho o establece algunos hechos jurídicos o resuelve alguna incertidumbre jurídica, ¿no? En estos procesos la característica principal es de que la relación jurídica procesal se establece entre el demandante y el Estado, representado en este caso por el juez o el Poder Judicial. La relación jurídica como sujeto pasivo no está establecido por el demandado o por el supuesto interesado que se presente al proceso. ¿Por qué? Porque lo que uno va es a cumplir determinados requisitos previamente establecidos por la ley a efectos de obtener esta declaración, ¿no? O esta certeza del derecho que nos pueda interesar. Es decir, no hay la existencia o exigencia de un demandado para que se constituya la relación jurídica procesal válida. En los procesos contenciosos, en todos ellos, sin demandado o sin emplazamiento válido del demandado no hay proceso. Cualquier cosa puede existir menos proceso, porque el proceso es un conjunto de garantías, principios, reglas, derechos que se tienen que respetar a efectos de garantizar a la otra parte su derecho de defensa, su derecho a la bilateralidad de la audiencia, su derecho a la doble instancia, su derecho a la contradicción, ¿no? En estos procesos no existe eso. Entonces, lo que hay simplemente es una relación directa con el Estado, representado por el Poder Judicial. El emplazado, el demandado en este caso, está constituido por determinadas personas, ¿no? Así lo establece la ley, es decir, la ley específicamente dice quiénes son los que van a ser emplazados, ¿no? Para que si vean lesionados sus intereses puedan salir en su defensa. No tienen condición de demandados, ¿no? En algunos procesos se establece que debe citarse al Ministerio Público para que intervenga, no como parte, ¿no? Sino en cumplimiento de una función específica como garante. Como garante, por ejemplo, garante que la propia ley establece para qué debe presentarse. Doctor, una pregunta. Sí. En cuanto a esto, en el caso, por ejemplo, de lo que es muerte presunta, que se lleva bajo este proceso sí. no contencioso, ¿quién sería el emplazado en esta situación? En muerte presunta, en principio, como lo establece el artículo 250 del Código de la Constitución, 250 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público está para garantizar la independencia de los poderes y la administración correcta de la justicia, ¿no? Entonces, ¿quién va a garantizar definitivamente en este supuesto como demandado? Es el Ministerio Público, ¿ya? Obviamente no van a ser, en muerte presunta no van a ser los presuntos herederos,
porque los presuntos herederos son los que van a salir a solicitar esta muerte presunta. ¿Por qué? Porque tenemos pues una incertidumbre sobre los bienes y derechos del desaparecido, ¿no? Entonces el Ministerio Público ahí se constituye como parte en el proceso. O sea, existen un conjunto de procedimientos. Cada pretensión en este proceso va a tener un conjunto de requisitos especiales, como lo hemos visto, por ejemplo, en el proceso de conocimiento lato, para el caso del divorcio por causal, ¿no es cierto?, en conjunto de requisitos especiales para esa pretensión. Lo mismo en el proceso abreviado o proceso de sumarísimo, hay pretensiones que tienen requisitos especiales. En este caso, la muerte presunta también tiene requisitos especiales, que los vamos a ver más adelante, sobre todo el desarrollo de cuáles son estos requisitos y cuál es la forma en la que se lleva el procedimiento, ¿no? Entonces, el emplazado va a ser pues aquel que la ley en cada procedimiento lo establezca, en cada una de estas pretensiones, ¿no? El Ministerio Público no va a ser parte, interviene, ¿sí?, pero siempre en la forma en la que lo prevé el Código Procesal Civil. En este tipo de procesos se ventilan asuntos en los que, al menos en teoría, no hay conflicto, no hay intereses en litigio, ¿no? Vale decir, no hay sujetos que asuman la calidad de demandante propiamente dichos y demandados. El demandante es un solicitante, solicita simplemente el pronunciamiento o la actuación del Estado a través de sus jueces, ¿no? Por ello es de que, si bien es cierto, se presenta en nuestro sistema la oposición, esta no equivale a una contestación de la demanda, ¿no?, ni menos a una absolución de posiciones, ¿no? Los que lo promueven solicitan por lo general en sede judicial o notarial. Aquí vamos a ver que existen pues tres formas de ingresar a este proceso, ya sea notarialmente, extrajudicialmente, ¿no?, judicial o de forma mixta. Cuando comienza, por ejemplo, el proceso no contencioso en la vía o en sede notarial y surge una oposición, lo que hace el notario es levantar acta y derivar todo al Poder Judicial y continúa en sede judicial. Por eso, en ese supuesto, hablamos de una forma mixta. Muy bien. Entonces, solicitan por lo general en sede judicial o notarial que se preste alguna autorización para llevar a cabo ciertos actos jurídicos, ¿no?, o que se homologuen o aprueben estos, o que se documenten, o se certifiquen o declaren determinadas situaciones de hecho, ¿no?, de orden público. O finalmente se pide que se fijen plazos o se dispongan medidas de protección, por ejemplo, medidas de protección para menores de edad. Bueno, una definición acerca de lo que es la jurisdicción voluntaria. Ahí tenemos, por ejemplo, con Carneluti, que considera que el proceso no contencioso como aquel donde hay ausencia de litis, ¿no? Él define simplemente al proceso no contencioso como aquel donde hay ausencia, no existe litis, ¿no? Merlín sostiene que la jurisdicción voluntaria o no contenciosa es aquella en que el juez, sin conocimiento de causa, aquí conocimiento de causa equivale pues a resolver la pretensión, a resolver el conflicto derivado de una relación material, ¿no?, entre partes están de acuerdo sobre materias, ¿no?, que por su propia naturaleza no tienen nada de contenciosas, pues no hay. José de Vicente y Caravantes, ¿no?, concibe la jurisdicción voluntaria como la que ejerce el juez en actos o asuntos que por su propia naturaleza o por el estado en que se encuentran no admiten contradicción de parte, emanando su parte intrínseca de los mismos interesados, que acuden ante la autoridad judicial, la cual se limita a dar fuerza y valor legal a aquellos actos por medio de su intervención o de sus providencias, procediendo sin las formalidades esenciales de los juicios.
¿Cuáles son las formalidades esenciales de los juicios? La etapa postulatoria, probatoria, ¿no? La sentencia, la impugnatoria. O sea, nos excluimos de ese tipo de formalidades. Aquí existen otras. Lescano denomina jurisdicción voluntaria ¿a qué cosa? A la actividad desarrollada con propósitos de obtener la justa composición de la litis, ¿no? La actividad desarrollada con otros propósitos a componer una litis, porque componer una litis es el proceso contencioso. Entonces, cualquier otra, ¿no? Cualquier otro propósito que no sea componer un juicio. Fixamudio, que es el que define con mayor propiedad al proceso no contencioso, nos dice pues que se trata de un conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita de una autoridad que fiscalice, verifique o constituya una situación jurídica de trascendencia social. Es decir, fiscalice o verifique requisitos, cumplimiento de supuestos establecidos en la ley. En beneficio de él o de los participantes, ¿no? Situación que se mantiene en tanto no cambien las circunstancias del negocio que les dio origen y mientras no surja una cuestión litigiosa o controvertida. Si surge una cuestión litigiosa o controvertida, termina el proceso no contencioso, ¿no? ¿Qué características tiene? En principio, en el proceso contencioso, no existe controversia, pues, ¿no? Es decir, no hay dualidad entre las partes. Se trata de actuaciones ante los jueces para la solemnidad de ciertos actos o para el pronunciamiento de determinadas resoluciones que los tribunales deben dictar. No hay confrontación de pretensiones contrarias. Como no hay litis, no hay contendientes, por lo tanto no existe confrontación de pretensiones. La intervención del Ministerio Público, ¿no? Aquí va, está reservada a velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. Bueno, esto es el extracto de lo que decía pues nuestra Constitución en el artículo 250, inciso 2, que nos dice pues que la intervención del Ministerio Público está destinada a garantizar estos dos principios, ¿no? El Ministerio Público no emite dictamen y en el artículo 759 del Código Procesal Civil, cuando se haga referencia al Ministerio Público en los procesos regulados en el siguiente título, este será notificado con las resoluciones que se expidan en cada proceso, para los efectos del artículo 250, inciso 2 de la Constitución. Está refiriéndose al artículo 250, inciso 2 de la Constitución de 1959. Aquí es artículo 250 de la Constitución de 1979, porque nuestra Constitución actual solo tiene 206 artículos, ¿no? Pero en la Constitución actual, ¿no?, de 1993 también se regula el mismo contenido, pero en otro artículo, en el artículo 159, inciso 2, ¿no?, donde dice: corresponde al Ministerio Público velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. O sea, es lo mismo, pero está colocado en otro artículo. Entonces, cuando hablamos del 759 y cuando nos remite esta norma, 759, nos remite a la 250 de la Constitución, inciso 2, debemos entender que nos está remitiendo al 159, inciso 2, actual de nuestra Constitución. Porque no se ha modificado este artículo 759, sigue tal como está desde su promulgación, ¿no? Muy bien. Otra característica es que elimina una incertidumbre jurídica, dando certeza, ¿no?, de un documento al final del proceso. Por ejemplo, la sucesión intestada, ¿no? Formas de tramitar este proceso o formas de ingresar a este proceso. Tenemos tres: la notarial o extrajudicial, la judicial y el mixto, ¿no? Vamos a bajar el volumen de esto. Listo. ¿Qué asuntos se tramitan en el proceso no contencioso? En el artículo 749 se establece taxativamente cuáles son estas pretensiones que pueden tramitarse en el proceso no contencioso. Primero, inventario, ¿no?
Segundo, administración judicial de bienes, adopción, autorización para disponer derechos de incapaces, declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta. Ojo que aquí son tres situaciones totalmente diferentes. Una cosa es desaparición, otra ausencia y otra desaparición, muerte presunta, ¿no? Previamente, antes de empezar a este proceso, hay que ir al proceso de conocimiento en el que se va a declarar la desaparición, ¿no? Muy bien. Patrimonio familiar, ofrecimiento de pago y consignación, comprobación de testamento, inscripción y rectificación de partida, sucesión intestada, reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos expedidos en el extranjero, que dicho sea de paso, se tramita pues ante las sala civil o ante las salas en segunda instancia, ¿no? Cuando se trata de resoluciones exequatur, por ejemplo, lo hace la sala de familia, ¿no? Solicitudes que ha pedido el interesado por decisión del juez carezca de contención, carezcan de un conflicto, y los demás que señale la ley. Doctor, yo tengo un caso de rectificación de partidas. ¿Ya? En el año 70 el Ministerio de Vivienda otorgó con partida electrónica y todo eso unos predios en un determinado distrito. Y posteriormente, con otra norma, hacen la reversión, pero esa reversión la anotan en otra partida y hacen una duplicidad. Al momento de pedir cierres partidas, administrativamente la SBN se inhibe, dice que no, ya no es competente porque puede vulnerar derechos de propiedad que lo regula la Constitución. Y nos hemos ido al contencioso, pues. Pero no sé si usted por ahí habrá tenido un caso similar. Sí, pero eso no se tramita en el no contencioso aquí. Aquí cuando se habla de la rectificación de partida, se habla de la partida de nacimiento. ¿Ya? O sea, aquí cuando se habla inscripción de partida de nacimiento, ¿por qué? Porque hay un plazo para hacerlo una vez que nace el neonato, ¿no es cierto? Una vez que nace tienes un plazo para hacerlo ante la RENIEC. Se te pasa ese plazo, tienes un plazo para hacerlo administrativamente. El otro está regulado en la ley. Así es, ¿ya? Entonces, si se te pasan los dos plazos, después de 10 años tienes a una persona que no ha sido inscrita, puedes acudir al no contencioso en vía judicial para la inscripción. Y otra para la rectificación de nombre, rectificación de datos, ¿no? Es aquí en este proceso de rectificación de partida donde se han producido algunas peculiaridades cuando se ha pretendido la rectificación del nombre, ¿no? Esto de cara pues si se quiere, a esta propuesta nueva de que es un derecho de las personas cambiarse de nombre, por ejemplo, de Ramón a Julia, ¿no? Sí se ha visto casos, pero no ¿ya? Han declarado improcedente. Ya, pero en no contencioso, ¿no? Rectificación de partida. En ese caso sería ahí mismo, ¿no? Ese tipo de proceso. Claro, pero el tema es de que la rectificación de partida en el proceso no contencioso es por errores materiales, errores, fecha, nombre, letras, alguna palabra ahí mal escrita. Si tú deseas cambiarte ya el nombre de un género a otro, eso es cambio de género, ¿no? Eso es otra cosa. Allí sí tienes un proceso contencioso, y es un proceso contencioso sumarísimo, ¿no? Pero así hay contienda allí, ¿no? Y ahí el demandado, ahí va a ser parte del Ministerio Público, definitivamente. Entonces, lo que sí se ha visto es de que en este proceso no contencioso, algunos jueces han cambiado los nombres de algunas personas, ¿no? Inclusive hay algunos que hasta el sexo se han querido cambiar en este procedimiento. Pero en este procedimiento obviamente no es de oposición, pues no es de oposición de pretensiones, ¿no? Por ello de que en el proceso de amparo seguido por Karen Mañuca, famoso en el jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hay un voto de un magistrado en el que dice que ese cambio realizado pues es nulo,
porque se ha realizado en un procedimiento que no le correspondía, donde el juez no era competente, ¿no? Y se logró cambiar el nombre en un proceso no contencioso, en este de aquí, rectificación de partida. Pero la rectificación de partida no tiene ese sentido, ¿no? La rectificación de partida tiene el sentido por errores materiales, si quieres cambiar de nombre, sin que se altere la esencia de los datos ahí consignados, ¿no? Muy bien, decíamos reconocimiento de resoluciones, solicitudes y lo que la ley señala, ya lo hemos visto. Competencia, ¿no? Competencia, jueces civiles y jueces de paz letrado, ¿no? Salvo que la ley atribuya pues el conocimiento específico para la competencia de los notarios vía extrajudicial, ¿no? Bajo la ley del notariado, ley de los procesos no contenciosos de la 26662, ¿no? En los procesos, en el proceso no contencioso es inaplicable la competencia por razón de turno, no existe. La competencia de los juzgados de paz letrados es exclusiva para los procesos de inscripción de partidas, ahí tenemos una competencia especial, y para los que contienen en la solicitud una estimación patrimonial no mayor a 50 unidades de referencia procesal. Juez de paz letrado, dos competencias exclusivas: rectificación de partida, ¿no? O inscripción de partida, y no mayor a 50 URPs. Dice, los procesos de rectificación de partidas pueden ventilarse tanto en juzgados de paz letrado como ante los notarios. Pero la inscripción sí es solo ante los jueces de paz letrado. No puede hacerse de manera extrajudicial, la inscripción. La rectificación sí se hace en la notaría, bueno, no hay problema. En cuanto a la competencia territorial, en el proceso no contencioso es competente el juez del lugar del domicilio de la persona que lo promueve. Seguimos entonces aquí con la regla general del domicilio del juez natural, juez de tu jurisdicción, ¿no? Entonces, competencia territorial está fijada por el domicilio del demandante o del solicitante. ¿Cómo se inicia el proceso? Como no hay litis, no hay contendientes, por tanto no hay demanda. Por ello el código, al referirse al escrito con el cual se inicia el proceso, se refiere a una solicitud. Lo trata como una solicitud, lo denomina como una solicitud, ¿no? Debe cumplir con los requisitos del artículo 424 y 425, es decir, requisitos de formalidad, y 425 son los anexos, ¿no? Como lo señala el artículo 751 del Código Procesal Civil. 751 regula el proceso no contencioso en cuanto al inicio del proceso. Si el juez declara inadmisible la solicitud, concede un plazo de 3 días para que pueda ser subsanada. Siempre en la misma lógica de lo que es la inadmisibilidad, ¿no? Y si no se cumple, se archiva. Esta resolución es inimpugnable. Ahí tenemos una distinción, ¿no? Es inimpugnable. No presentaste, no cumpliste dentro del plazo, ya se archiva el proceso. La contradicción, reservada para el que tenga interés en el proceso, no necesariamente para una persona específica, sino para el que tenga interés y quiera hacer valer su derecho, ¿no? Puede formularse dentro de los 5 días de notificado, anexando los medios probatorios que acrediten la afectación de su derecho, lo que se deben actuar en una audiencia única. Plazos. ¿Qué plazos más importantes tenemos ahí? 3 días para subsanar la omisión o defecto en la presentación de la solicitud, 5 días para contestar o para presentar la contradicción, y 15 días para, de admitida la solicitud y admitida a trámite, pues, el proceso no contencioso, 15 días para señalar audiencia o para llevarse a cabo la audiencia única y de declaración judicial. Hay un plazo especial del emplazamiento referido pues al 435 del Código Procesal, que trata sobre el demandado incierto o indeterminado, y también que trata sobre el demandado residente en el país o fuera del país. Para esos dos supuestos, entonces tenemos un plazo de 15 y 30 días. Residente del país, en el país 15 días, fuera del país 30 días. La audiencia, ¿no? Admitida la solicitud, del juez
fija fecha para la audiencia de actuación y declaración judicial, actuación de pruebas. La actuación de pruebas se va a llevar a cabo conforme se lleva a cabo la audiencia de pruebas en los procesos contenciosos, bajo las mismas reglas de la prueba, ¿no? De haber contradicción, el juez ordena la actuación de los medios de prueba que lo sustentan en la audiencia, ¿no? Luego, si se solicita, se concederá al oponente o a su apoderado 5 minutos para que sustenten oralmente su defensa y se procede a continuación a resolver. Dentro de la audiencia se puede resolver la contradicción o también fuera de la audiencia, pero se le da la oportunidad al que ha contradicho, al que se ha opuesto, para que haga su informe oral o sus alegatos. Excepcionalmente se puede reservar esta decisión, ¿no?, para que sea expedida fuera de la audiencia, no un plazo que no debe exceder de 3 días, contados de la conclusión de la audiencia. Si no hay contradicción, el juez ordena actuar los medios de prueba ¿de quién? Del solicitante, ¿no? Si hay contradicción, se actúan los medios de prueba de la contradicción. Si no hay contradicción, se actúan los medios de prueba del solicitante. Obviamente que después de que quede ejecutada o firme la resolución que resuelve la contradicción, se pasa a resolver los medios de prueba del solicitante, ¿no? Concluido el trámite, se ordena la entrega de una copia certificada al demandado, ¿no?, manteniendo al interesado, al que ha solicitado, pues al que está llevando ante el juez la pretensión, ¿no? Y se expide la resolución que corresponda respecto a la expedición de copias. La audiencia de actuación y declaración judicial se regula supletoriamente por lo dispuesto para la audiencia de pruebas, que ya lo hemos visto. La resolución que resuelve la contradicción es apelable, ¿no?, solo durante la audiencia. Si la contradicción hubiera sido resuelta fuera de la audiencia, es apelable dentro del tercer día de notificado. Tenemos dos supuestos: la contradicción se resuelve en la audiencia o fuera de la audiencia, ¿no? Es apelable, ¿no? La apelación se concede siempre con efecto suspensivo, y si se declara infundada, es apelable sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Nosotros ya sabemos qué significa sin efecto y con la calidad, ¿no? Sin efecto suspensivo continúa el procedimiento y luego de obtenida sentencia, si es que la otra parte apela, se eleva todo y arriba se resuelven las dos impugnaciones. La resolución que pone fin al proceso es apelable con efecto suspensivo. Hablamos de la sentencia, ¿no? Con efecto suspensivo, si es que si se declara fundada la contradicción, el proceso queda suspendido. Concedida la apelación o la adhesión, se puede adherir la otra parte. Ya sabemos que la adhesión, el secretario de juzgado envía el expediente al superior dentro de 5 días bajo responsabilidad. El superior, dentro de los 5 días recibidos, fija fecha para la audiencia de vista y expide resolución dentro de los 5 días siguientes a la vista de la causa. Es un trámite que debe ser rápido, pero ahí están los plazos en el código. En segunda instancia, es inadmisible la alegación de hechos nuevos y de ofrecimiento de pruebas nuevas también. Hechos o pruebas nuevas tampoco existe, lo mismo que para el proceso sumarísimo. La apelación sin efecto suspensivo tiene el carácter de diferida siempre en todos estos procesos. Por tanto, el juez reserva su trámite a fin de que sea resuelta por el superior conjuntamente con la sentencia, si es que existe apelación. La falta de la apelación deja sin efecto la apelación diferida. Intervención del Ministerio Público. La intervención del Ministerio Público está regulada en el 759 para estos casos, ¿no? Y está limitada, pues, como hemos dicho, a velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia, ¿no? Es decir, para garantizar el derecho que se puede estar vulnerando de alguna de las partes, de algún afectado, ¿no? En los procesos no contenciosos sobre autorización para disponer de bienes de menores, patrimonio familiar y sucesión intestada, se da la intervención específica al Ministerio Público, así se encuentra señalado en el 787, 798 y 835. Es decir, siempre
taxativamente, ¿no? Tenemos el 759 nos dice de forma general, interviene, se le pone en conocimiento, dice, se le pone en conocimiento la resolución final, ¿no? Al Ministerio Público. Eso es una resolución de manera general para todos los procesos, ¿correcto? Pero para estos procesos como disponer de bienes de menores, patrimonio familiar, sucesión intestada, ¿no? Se le corre traslado al Ministerio Público y el Ministerio Público participa, no como parte, pero participa ya sea como informante, como, si se quiere, como un consultor, una cosa así, ¿ya? Pues no emite dictamen, en ningún caso. Doctor, una pregunta. Cuando se pone en conocimiento, ¿eso es con qué finalidad? Con la finalidad que se advierta algún vicio, alguna irregularidad, alguna violación a algún derecho de defensa, ¿no? El Ministerio Público tiene como una de sus principales competencias que es el defensor de la legalidad, ¿no? La principal competencia del Ministerio Público es el defensor de la legalidad, y donde hay una vulneración a la legalidad es su competencia ingresar ahí. Por eso se le pone traslado. Entonces, como se trata en temas delicados, temas donde no existe contienda, ¿no? Es posible, buenas noches, es posible que resulten pues afectados algunos derechos porque no hay litigio, pues, ¿no? Y se pueda consolidar una situación de hecho que pueda estar agraviando a un tercero, ¿no? Y el Ministerio Público podría pues intervenir, ¿no? Improcedencias en este tipo de procesos. En principio no procede la recusación del juez ni del secretario. No hay recusación acá, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay litis. Y si no hay litis, no hay razón para excluir a algún funcionario de justicia. Tampoco proceden las excepciones y las defensas previas, que sí procedían en el proceso de ejecución, recuerden ustedes, ¿no? Aquí no hay excepciones ni defensas previas. Entonces no hay posibilidad de cuestionar pues la competencia del juez ni nada por el estilo, ¿no? Las cuestiones probatorias cuyos medios de prueba no sean susceptibles de actuación inmediata. Entonces, tampoco se pueden ofrecer medios de prueba que no estén contenidos en documentos o que no sean posibles de tener esta actuación inmediata. ¿Cuáles son las posibles actuaciones que que necesiten de actuación? La inspección judicial, por ejemplo, ¿no? La inspección judicial no procede. Solo pruebas de actuación inmediata, documentos, pericia, ¿no? Eso pues. Tampoco procede la reconvención, porque la reconvención es una contrademanda. Aquí no existe litigio. El ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia, ¿no? Y también no procede las disposiciones contenidas en el 428 y 429 que regulan estos dos artículos. La modificación y ampliación de la demanda tampoco procede en los procesos no contenciosos. No hay modificación de la solicitud, no hay ampliación de la solicitud, ¿no? Porque son temas específicos. Y los medios probatorios extemporáneos. Ejecución de la resolución final. Concluido el trámite, ¿no? Obtenida la resolución consentida o ejecutoriada, ordena se entregue al solicitante copia certificado de todo lo actuado, debiendo mantenerse el original en el archivo del juzgado, ¿ya? O, según sea el caso, expedirá pues los partes o los oficios correspondientes para que se inscriba en el registro correspondiente lo que ha sido declarado o ha sido sentenciado. Se trata, por ejemplo, de sucesión intestada en el registro personal. De los registros públicos se remiten partes que se inscriban, ¿no? Oficio o partes. Muy bien. Entonces, la primera pretensión en este proceso decíamos inventario. ¿Qué es el inventario? ¿No? Inventario. Esta pretensión no contenciosa que está relacionada a un orden en los bienes de una persona o de las cosas o efectos que se encuentran en determinado lugar.
Un inventario, pues, es la relación, es la numeración específica de especie, cantidad, descripción de la naturaleza, número de determinadas cosas o bienes, ¿no? Sirve, pues, para asegurar su preservación en el tiempo, ¿no? Es un documento en que consta tal lista de cosas, es inventario, también se hace referencia a eso, ¿no? Y es el acto u operación de formar ese catálogo. Cuando hablamos de inventario, entonces, hablamos de dos cosas. Hay que entender por dos cosas. Primero, por el acto de ir y contar, y segundo, por el documento que contiene, ¿no?, lo que se ha llevado a cabo en el acta, o en el levantamiento de esa información. Entonces, el inventario viene a ser la actuación que realiza el órgano jurisdiccional respecto de la contabilidad y la descripción de los bienes, y también el documento que contiene esa descripción. Tenemos dos cosas. Procedencia, el inventario, ¿no? ¿En qué casos procede realizar inventario? Procede en dos supuestos específicos: cuando lo dispone la ley y cuando el solicitante sustenta la necesidad de hacer inventario. Sustenta significa fundamenta, ¿no?, motiva, justifica, finalmente. Cualquiera puede solicitar el levantamiento de un inventario, ¿no? ¿Con qué finalidad? Que asegurar la existencia de estos bienes. Pero si la ley no lo dispone específicamente, uno puede sustentarlo fundamentando su finalidad de aseguramiento futuro, ¿no? Así, por ejemplo, el artículo 320 del Código Civil dispone que, fenecida la sociedad de gananciales, producto de la separación de cuerpos, ¿no?, se procede de inmediato, dice, a la formación de inventario, ¿no?, valorizado de todos los bienes, permitiéndose que se formule un documento privado cuando hay acuerdo entre los cónyuges o sus herederos. En caso contrario, se hará inventario judicialmente. Es decir, fenecida la sociedad de gananciales, inventario. Este inventario no necesariamente se tiene que hacer judicialmente. Si no hay discrepancia respecto del número, cantidad, especie, descripción de los bienes, voluntariamente se celebra una relación, se firma por ambos, y eso, legalizado notarialmente las firmas, constituye el inventario realizado de común acuerdo. Si hay inconvenientes, conflicto, entonces ahí sí se puede pedir judicialmente a través de proceso no contencioso. Asimismo, el artículo 787, inciso 3 del Código Civil, nos habla de las obligaciones del albacea, por ejemplo. Hacer inventario judicial de los bienes que constituyen la herencia, ¿no? Llegada a la existencia de un causante que deja bienes y deja la administración a un albacea, la principal responsabilidad o la primera responsabilidad y obligación del albacea es levantar un inventario de los bienes del causante. En suma, procede el inventario judicial en todos aquellos casos que la ley lo dispone. Muy bien. El otro supuesto, ¿no?, que establece que además de los casos previstos en la ley, es procedente cuando se sustente su necesidad, se motive, se justifique su necesidad. ¿La necesidad de qué? De tener un documento cierto que refleje, ¿no?, la existencia de determinados bienes, su naturaleza, su valor. La finalidad, obviamente, la finalidad va a estar directamente vinculada a la justificación que vamos a ofrecerle al juez cuando queremos que se haga un inventario que no está previsto en la ley, ¿no? En ambos casos, según el artículo anteriormente citado, la facción de inventario tiene la finalidad de individualizar y establecer la existencia de bienes que se pretende asegurar. Los inventarios se hacen para asegurar los bienes, para que no desaparezcan. Y en todo caso, si desaparecen, ya tenemos la información cierta, ¿no?, de cuántos eran, o qué desapareció y cuál fue su valor.
La solicitud, ¿no?, como se ha visto para todos los procesos no contenciosos, debe reunir los requisitos del artículo 424 y 425, es decir, requisitos de la demanda y anexos. Debe presentarse los anexos. Además, el artículo 765 nos dice, pues, de que la solicitud de inventario debe señalar los bienes a inventariarse. Debe hacerse una relación. No solamente es solicito que se haga un inventario y para efectos de que usted verifique la existencia de determinados bienes de la sociedad gananciales. Pero, ¿cuáles son los bienes? Haz una relación. El que solicita tiene que proponer una relación, ¿no? En función de esa relación se va a verificar si es correcto o no es correcto, se agrega o se resta. Admitida la solicitud, debe señalar el juez lugar, día y hora para la audiencia de inventario. Lugar, ¿por qué? Porque el inventario no se hace, pues, en el juzgado. El juez tiene que trasladarse a verificar inventario, por ejemplo, del patrimonio como consecuencia del fin de la relación conyugal en la que se tiene empresas, por ejemplo. Una empresa, una fábrica, una importadora, un almacén. El juez tiene que trasladarse, ¿no? Es el caso que les comentaba, ¿no?, de aquel esposo que tiene un conjunto de empresas. La esposa está en su casa, está como una reina, como una princesa, pero desconoce todos los bienes. No sabe, ella solo sabe que su esposo tiene, pues, como 50 empresas, es todo lo que sabe, no sabe más, ¿no? De repente empresas financieras, empresas de importaciones, fábricas. Entonces, producido el fenecimiento de las sociedades gananciales, si hay acuerdo, no hay problema, pues ambos se ponen de acuerdo y hacen una relación completa para efectos de la repartición de los bienes, ¿no? Pero si no hay acuerdo, inmediatamente solicitar un inventario. O sea, lo más inmediato para asegurar es el inventario. Si no, desaparecen, pues hoy día se pone fin a la relación, se presenta la solicitud de separación de acuerdo, mañana ya no existe nada. Por eso, la finalidad es asegurar, ¿no?, la existencia de estos bienes. Una vez inventariado, ya no hay problema, porque tienes tú la identificación del bien, ¿no?, tiene su valor, y de acuerdo a eso te reparte, pues. Ya tienes una relación. La audiencia de inventario, ¿no?, se va a llevar a cabo en el lugar, el día y la hora en el que fue señalado, y se va a levantar este inventario en un acta, donde se va a describir ordenadamente cuáles son los bienes que se encuentran en ese lugar, cuál es su estado, cuáles son sus características, que se permitan individualizar. Solo van a hacer una relación, no se va a pronunciar el juez sobre la situación jurídica de cada uno de ellos, solamente se va a hacer una relación, nada más. En otro proceso se discutirá sobre la situación jurídica, eso es otro tema, ¿no? Obviamente que en esa audiencia van a estar las partes, ¿no?, y las partes van a poder impugnar, pues, las inclusiones de los bienes en esa lista, ¿no? Ya fundamentarán las razones, y para ello, pues, viene, pues, la inclusión o la exclusión de bienes del inventario, en el inventario. Inclusión si es que no se quiere contabilizar determinado bien como parte, pues, vamos a hablar de la masa hereditaria, por ejemplo, ¿no?, o de los bienes de la sociedad de gananciales. Entonces, cualquier interesado puede señalar la inclusión de bienes no señalados en la solicitud de inventario judicial. Recuerden que en la solicitud vamos a consignar una relación. Entonces, algún interesado, que dice la otra parte, por ejemplo, yo solicito, ¿no?, el inventario de los bienes de la masa hereditaria, ¿no? Y obviamente hay que correr traslado a los interesados, los demás herederos. Los demás herederos se tienen que presentar.
Y los demás herederos se dan cuenta de que se está incluyendo solo 5 bienes existiendo 7. Entonces, él acredita su legitimidad, está interesado, acredita no solamente un interés general, sino un interés sustancial, ¿no?, que deriva pues de derechos sustantivos, y va a poder solicitarle al juez que se incluyan los que no se han incluido o no se han consignado en la solicitud. Entendemos pues, dice aquí, ¿no?, acreditación del título respectivo. ¿Por qué? Porque dice, acreditando el título respectivo se puede solicitar la inclusión. Entonces, acreditar el título respectivo hay que entenderlo en el sentido que quien solicita debe probar que los bienes a incluirse son de propiedad de las personas cuyos bienes se está inventariando, de las sociedades gananciales, del causante, debe probar. En cuanto a lo contrario, que es la exclusión, ¿no?, se está considerando un bien como de propiedad del solicitante y es de un tercero. De igual forma, ¿no?, hay que acreditar el título con el que se pide la exclusión. En ambos casos hay que acreditar el título. La solicitud de exclusión debe hacerse dentro de los 10 días luego que se ha concluido el inventario, de la audiencia de realización del inventario. ¿Por qué? Porque una vez que se realiza la audiencia de inventario, ¿no?, el acta se publica en el juzgado. Y desde la publicación tienes un plazo de 10 días para solicitar la exclusión. La solicitud se resuelve en una nueva audiencia especialmente fijada para este fin. ¿Por qué? Porque en esta nueva audiencia se va a actuar, ¿qué cosa? La prueba que está presentando el que pide que se excluya. La prueba, el documento, que no corresponde. Entonces no se puede actuar de forma independiente, sino conforme pues a las reglas de la actuación de pruebas, donde hay pues, todos los tipos de cuestionamientos a la prueba que se está presentando en contra, ¿no? Si se ha vencido el plazo para solicitar la exclusión o se ha denegado la exclusión, no se termina ahí el proceso, no se pierde la propiedad. Todavía tenemos el derecho de acción para hacerlo en la vía causal, de la acción causal, en el proceso de conocimiento o abreviado, ¿no?, según la cuantía. Así podemos ir ya a un proceso contencioso. La frase acreditando el título con la que pide que use el 760 implica que el solicitante debe probar que los bienes cuya exclusión solicita son de su propiedad y no pertenecen a la persona cuyos bienes se están inventariando. Valorización, ¿no? Puede ordenarse que los bienes inventariados sean valorizados por peritos. Si se trata de bienes de naturaleza y origen, por ejemplo, vamos a decir alimentario, ¿no?, se encuentran en algunos almacenes. El valor, un perito, ¿no?, siempre que se solicite antes de concluida la audiencia. Pedida la valorización, el juez nombra peritos y fija fecha para la audiencia respectiva. ¿Audiencia de qué? De valorización de los bienes. Los peritos tendrán que ir, valorizan los bienes y se actúa la pericia en esta audiencia. ¿Cómo se aprueba y protocoliza el acta o el inventario, ¿no? Terminado de hacer el inventario y su valorización, se pone de manifiesto lo actuado por 10 días en el local del juzgado. Si no se pide exclusión o se ha resuelto esta con resolución consentida o ejecutoriada, recuerden que el juez tiene que pronunciarse en ambos casos, inclusión o exclusión, y lo que resuelve el juez puede impugnarse, ¿no? Consentido o ejecutoriado, se aprueba el inventario y se manda a protocolizar notarialmente. ¿Cómo se protocoliza? El notario lo protocoliza. El juez ordena, remite partes al notario y el notario tiene que protocolizarlo en su libro de inventarios, ¿no? Por la protocolización se incorporan al registro de escrituras públicas los documentos que la ley, la resolución judicial o administrativa ordenen. Entonces, en el libro de escrituras públicas va a incorporarse una protocolización de un inventario.
A partir de ahí ya tenemos un inventario notarialmente protocolizado. ¿Qué hace el notario? El notario agrega los documentos, materia de la protocolización, al final del tomo donde corre sentado el acta de protocolización. Los documentos protocolizados no podrán separarse del registro de las escrituras públicas. Van a correr siempre conjuntamente con él. Bueno, el Código Civil no ha recogido, por ejemplo, ¿no?, la norma del 1193 del antiguo Código de Procedimientos Civiles, según el cual la inclusión en el inventario de bienes que se encuentra en poder de terceras personas no menoscaba los derechos de posesión que éstas tienen. Es decir, que es posible que bienes existan en posesión de terceros. Eso es perfectamente posible, ¿no?, para casos de inventarios en empresas jurídicas o personas jurídicas. Está en posesión de terceras personas. Eso no lo ha recogido, no está taxativamente establecido en este código, ¿no?, del 93. Pero hay que entender, pues, de que cualquiera puede incluir este pedido para que el juez lo considere así. Porque, como se repite, en este acta no se va a calificar la situación jurídica del bien, si corresponde o no corresponde, simplemente se va a levantar un registro. Ya dependerá del interesado si pide la exclusión y acredita, pues, de que el bien no le corresponde al solicitante. El juez va a simplemente incluir en esta lista, y obviamente con conocimiento del que está en posesión del bien. El juez se va a ir. Recuerda que el inventario la realiza el juez en el lugar donde se encuentra. Entonces allí vamos a encontrar a un tercero que va a estar en posesión del bien y al que se le va a decir que se está registrando esto. Él pegará el grito en el cielo diciendo: esto es mío, no tengo nada que ver. Muy bien, señor, usted tiene su acción expedita, pida la exclusión, presente sus documentos y se excluye. Si en caso no lo hace, igual eso está registrado. Está registrado como bien del solicitante, ¿no? Ahora, si no lo hace, no pierde su derecho. El inventario no otorga ni quita derechos, ¿ya? No pierde su derecho. Él puede ir al proceso de conocimiento o al proceso abreviado. Pero en ese momento, ¿cuánto tiempo tiene ese tercero en poder solicitar la exclusión? Ese tercero. Bueno, ahí ya nos sometemos al plazo de... Claro, porque no lo dice. No lo dice. Claro. El plazo de ejercitar el derecho de acción. Es una acción personal. 10 años. 10 años. Es una acción personal, ¿no? Claro, para en el mismo proceso poder excluirlo 10 días, pues, ¿no? Después de que se... ¿ya? Pero transcurrido ese plazo, tiene el plazo del derecho de acción, pues. 10 años para acciones personales. El segundo contenido de la solicitud puede ser, pues, la administración judicial de bienes, ¿no? ¿Qué cosa es la administración judicial de bienes? ¿No? En principio podemos comprender como aquel proceso no contencioso en el que se solicita, pues, el derecho de gestionar, ¿no? El derecho de gestionar, gerenciar, cuidar, vigilar, ¿no? Gramaticalmente es la acción y efecto de administrar, y administrarse es gobernar o regir. Es un servicio o ejercicio de empleo, graduar o dosificar el uso de alguna cosa para obtener el mayor rendimiento de ella o para que produzca un efecto superior. Recuerden, administrar no es para empeorar, ¿ya? Si nos encontramos en ese supuesto, podemos solicitar que cese, pues, la administración porque se está empeorando la situación anterior. Administrar es para optimizar, por eso estás pidiendo administrar. De lo contrario, lo dejas como está. No es para perjudicar, no es para agravar la situación. Si solicita la administración es para que se optimice la gestión, se optimice el rendimiento, ¿no? Es el gobierno que tiene una persona designada sobre los bienes ajenos.
el gobierno supone cuidar y vigilar los bienes, recaudar sus rentas, pagar sus tributos, rendir cuentas periódicamente y al fin de la gestión. Es conjunto de obligaciones, ¿no? Ejemplo, a falta de padres, tutor o curador y en los casos de ausencia o de copropiedad, procede designar administración judicial de los bienes, ¿no? Los actos de administración son aquellos con los cuales se transmiten posesión o el uso, mas no la propiedad, y los que tienen por finalidad hacer producir sus frutos a los bienes que conforman el patrimonio administrado. Así son actos de administración el arrendamiento y también el comodato, ¿no? Cuando se trate de bienes inmuebles. Clases de administración. Tenemos 3 clases: una administración convencional, judicial y una administración legal. La administración convencional se produce pues por acuerdo, por ejemplo en el tema de la herencia o en el tema de la copropiedad, en donde los herederos se ponen de acuerdo para determinar el modo y forma de la administración de los bienes comunes mientras se proceda al reparto, ¿no? Los herederos normalmente ingresan al reparto, pero alguien se hace cargo de gestionar la masa hereditaria hasta que se llegue a cabo la división y partición, ¿no? La administración judicial, en cambio, es la que señala el código para lo que estamos viendo. La administración legal, ¿no?, de acuerdo al Código Civil, va a proceder en los siguientes supuestos. Administración legal porque lo dispone la ley. ¿En qué casos procede? No hay forma, es una obligación legal, ¿no? ¿En qué casos procede? Por ejemplo, administración de los bienes del matrimonio, ¿no?, regulados del 303 al 497, ¿no? Ahí específicamente 303, 306, 313, 314, 327 y 497 del Código Civil. Administración de los bienes del matrimonio. ¿Quiénes administran los bienes del matrimonio? Ambos cónyuges. Ambos cónyuges administran los bienes del matrimonio, ¿no? Otro ejemplo, administración de los bienes de los hijos durante la patria potestad. ¿Quiénes administran los bienes de los hijos? Los padres. En tanto tengan la patria potestad de ellos. Si pierden la patria potestad, ya no pueden administrar los bienes. ¿Qué es la administración? La gestión, el cuidado, la optimización de los recursos, ¿no? A eso se refiere, la protección de esos bienes, ¿no? La administración de bienes de los menores durante la tutela, la administración de bienes durante la curatela. Por ejemplo, la tutela es para menores de edad que han perdido a sus padres y que el cuidado lo realiza un familiar o un tercero, que no son sus padres. La curatela es para mayores de edad, ¿no? Administración de bienes. Administración de bienes en ausencia del titular, cuando se declara la ausencia, ¿no?, o la desaparición, o la administración de bienes de la herencia. Procedencia de la administración. ¿En qué caso procede, no? Procede, por ejemplo, cuando se tratan de bienes de menores, cuando faltan los padres o los tutores. No hay padres, no hay tutores y hay bienes de menores de edad, procede solicitar la administración de dichos bienes. Si se trata de bienes de mayores incapaces, obviamente esto es más común porque a partir de los 75 años, por ejemplo, algunas notarías a partir de los 70 ya no permiten que puedas realizar ningún acto jurídico respecto de tus bienes, a pesar de que te encuentres en pleno uso de tus facultades, ni siquiera otorgar poder. Yo tengo una persona que tiene 82 años, ya no puede ir a cobrar su pensión, entonces quiere que vaya su esposa a cobrar su pensión, él ya no puede, ¿no? Entonces voy a la notaría para que le dé un poder. ¿Cuántos años tiene? 82. No, yo no puedo. En otra notaría sí te aceptan, yo no te acepto. ¿Pero por qué?
hágale usted un test, hágale usted un examen, pregúntele si está ubicado en el espacio y el tiempo y verifique pues si está, no, yo no quiero tener problemas. No lo hace. No, obviamente procede quejarse y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya hay esta restricción, ¿no? Obviamente con un certificado de idoneidad del estado mental que tiene, otorgado por un médico neurólogo, tiene que proceder definitivamente, ¿no? Pero el notario fija pues su competencia, fija sus cosas, no, yo no lo hago y la ley notarial lo protege. En fin, hablamos pues de administración de bienes de mayores incapaces, ¿no? Eso es un supuesto. En los casos de ausencia del propietario también procede. El propietario ha sido declarado ausente mediante resolución judicial, sentencia, consentida o ejecutoriada, ¿no? Si no hay sentencia, consentida o ejecutoriada de ausente, desaparecido o muerte presunta, no podemos pedir inventario, no podemos pedir administración. Inventario sí, pero administración. En el proceso de inventario, para los tres supuestos, ausencia, desaparición o muerte presunta, conjuntamente se puede. ¿Por qué? Porque el inventario es para proteger, para asegurar, ¿no? En cambio, la administración es cosa distinta. Inventariados los bienes, no hay problema, se puede esperar 2 años, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero declarada la ausencia, desaparición, muerte, recién procede la administración de bienes. Bueno, anteriormente solo se refería a los casos de copropiedad porque se denominaba administración de bienes comunes, ¿no? Bienes comunes, se refería a la copropiedad, derivados de la herencia, ¿no? Actualmente ya no es así, la administración es judicial de bienes, de cualquier bien. ¿Cuál es el objeto del proceso en este procedimiento no contencioso, proceso no contencioso, ¿no? Primero, nombrar un administrador judicial. A eso está destinado este procedimiento, nombrar un administrador judicial. Y segundo, aprobar la relación de bienes sobre los que se va a ejercitar la administración. Hay que aprobar a través de un inventario cuáles son los bienes. Esos dos son los objetivos de este proceso. Ahora, si hay desacuerdo sobre el segundo punto, se nombrará al administrador y se debe iniciar el proceso de inventario. ¿Ah? Nombramos al administrador, no hay consenso, no hay acuerdo respecto de cuáles son los bienes, entonces ahí sí nos vamos al inventario, porque en el inventario sí hay un pronunciamiento, hay una audiencia, el juez se tiene que trasladar hasta el lugar donde se encuentran los bienes. Y ahí se acaba pues el desacuerdo sobre el número de bienes y cosas por el estilo. ¿Quiénes tienen la legitimación activa? ¿Quiénes pueden solicitar? ¿No? Las personas que la ley lo autorice. Ya la ley establece quiénes son los que pueden legítimamente solicitar. Y en segundo lugar, los que a criterio del juez tengan interés sustancial para pedirlo. Entonces, una cosa es lo que previamente está establecido en la ley y está taxativamente previsto quiénes pueden o tienen legitimidad, y otro tema es de forma general ya, cualquiera. Pero ¿cuál es el requisito? Que tenga un interés sustancial. Ahora bien, hay que interpretar lo que significa interés sustancial, ¿no? Ahí hay que distinguirlo, pues, del interés o legitimidad para obrar, que nos habla el artículo 5 del título preliminar. Interés o legitimidad para obrar es otra cosa. Aquí hablamos del interés sustancial o el interés sustantivo. Hablamos de los derechos sustantivos del que pretende la administración, ¿no? Debemos entenderlo como la alegación de un derecho sustantivo respecto a los bienes. Un derecho sustantivo. Hablamos, ¿no?, de algún derecho que pretenda irrogarse el solicitante. Solicitud.
Como todo proceso no contencioso, comienza con una solicitud. Esta solicitud, y hemos dicho, de forma general, tiene que cumplir 3 requisitos. El requisito del 424, anexos 425 y 751 del Código Procesal. Sí. Admitida la solicitud, se señala fecha para la audiencia y actuación y declaración judicial. En la audiencia y nombramiento de administrador. Si concurren quienes representan más de la mitad de las cuotas en el valor de los bienes y existe acuerdo unánime respecto de las personas que deben administrarlos, el nombramiento se sujeta a lo acordado, es decir, simplemente se homologa, el juez homologa el acuerdo de los interesados. Por ejemplo, si se trata de administrar bienes de un causante y son 7 herederos y concurren los 7 a la audiencia, y en la audiencia todos están de acuerdo para que el primero de ellos sea el administrador, simplemente el juez lo homologa, no hay problema. Pero ¿qué pasa si es que no hay acuerdo? ¿No? Entonces, allí sí el juez debe nombrar de acuerdo a una prelación respecto de los bienes y de acuerdo a el supuesto que estemos hablando. Por ejemplo, si se trata pues de el sobreviviente o de la declaración de muerte presunta, ¿no? O de ausencia o de desaparición, el juez debe preferir al cónyuge sobreviviente. O si se trata de un causante, al cónyuge supérstite, ¿no? Al cónyuge sobreviviente, ¿no? Falleció uno de los padres, quedó uno de ellos, entonces tenemos al cónyuge sobreviviente y tenemos a los hijos. ¿A quién debe preferirse? Al cónyuge, ¿no? Él es como administrador, siempre y cuando tenga la capacidad. Ese es otro tema. Si no tiene la capacidad, ya tiene una edad de que no le va a permitir, el juez tiene que a los hijos y al más idóneo de todos ellos. Para eso es una audiencia, ¿no? Y muy bien. O al presunto heredero, prefiriéndose el más próximo al más remoto. Y en igualdad de grado, el de mayor edad. Por ejemplo, 7 hijos al de mayor edad, ¿no? Muy bien. Si ninguno de ellos reúne las condiciones para el buen desempeño del cargo, ¿dónde están los requisitos para el buen desempeño? Criterio del juez, discrecionalidad del juez, motivada, justificada obviamente, ¿no? Entonces, el juez tiene que justificar por qué, ¿no? Prefiere a un tercero antes que a los hijos. Se trata de irresponsables, el juez hace una pequeña ahí en la audiencia de pruebas por el principio de inmediación, ¿no? Él podrá pues acceder a alguna información o algún tercero se presenta, ¿no? Con información relevante y él puede preferir a ninguno de los que legítimamente le corresponde, porque hablamos de condiciones para el buen desempeño del cargo. Estamos en excepciones, ¿no? Excepciones. Como por ejemplo, fallece pues Brescia, ¿no? El padre de los Brescia fallece. Y quedan pues los bancos, las mineras, las fábricas, los aeropuertos, los puertos, quedan todos pues, ¿no? Entonces, digamos que tiene 3 hijos. Para administrar un consorcio, una corporación de esa naturaleza, no vas a nombrar pues a los hijos que de repente no tienen beneficio ni oficio. Tal vez son menores, ¿no? O tal vez son menores. O la esposa. Entonces, obviamente ahí pues, se requerirá, pues, ¿no? De un gerentazo, como dicen. Un gerente, pues, que sea, pues, adecuado. Ya se nombrará, o se nombra una empresa. Pero, obviamente, ahí hay, pues, el criterio del juez. El juez es el director del proceso, finalmente, ¿no? Aquí va a ejercitar el juez toda su experiencia, ¿no? Las máximas de la experiencia para poder expedir una resolución, pues, la más justa y adecuada para
administración de los bienes. Muy bien, si son varios los bienes y el juez aprueba a pedido del interesado, pueden nombrarse 2 o más administradores, dependiendo. Atribuciones del administrador. ¿Qué puede hacer un administrador? ¿Qué no puede hacer un administrador? Muy bien, en cada caso la ley le concede, ¿no?, las que les concede el Código Civil en cada caso, el Código Civil te dice específicamente, o esto es en cada supuesto que determina la procedencia de la solicitud, o en otras palabras, según el supuesto de procedencia que se haya invocado en la solicitud, ¿no? Las que acuerden los interesados con capacidad de ejercicio que apruebe el juez, es decir, los interesados, los que forman parte pues de la sucesión, pueden darle limitadas facultades de administración o pueden entregarle todas las facultades de administración, salvo pues la de disposición, enajenación, que para eso se requiere poderes especiales, ¿no?, con permiso del juez, ¿no? A falta de acuerdo, las que señala el juez. El administrador judicial de bienes sujetos a copropiedad puede excepcionalmente vender los frutos que recolecta y celebrar contratos sobre los bienes que administra, siempre que no implique su disposición ni exceda los límites de una razonable administración. Obviamente puede vender para obtener los recursos para desarrollar una administración eficaz, pues, ¿no? Obligaciones del administrador: primero, rendir cuentas pues, e informar de su gestión en los plazos que acuerden los interesados, si es que hay acuerdo y si es que le han dado la administración consensuada, ¿no? En su defecto, en los plazos que establezca el Código Civil. En todo caso, debe rendir cuentas al final de su gestión, al cesar el cargo. Prohibiciones. El administrador judicial de bienes está sujeto a las prohibiciones que prescribe el Código Civil y a las que especialmente puede imponer el juez en atención a las circunstancias. ¿Qué prohibiciones establece el Código Civil? Obviamente enajenar el inmueble, pues, o gravarlo, ¿no?, como por ejemplo un usufructo, ¿no?, una cesión de uso. Entonces existen algunos supuestos en los que se afecte la propiedad, ¿no?, de la propiedad, se afecte la propiedad, si se trata pues de un derecho de copropiedad, se afecte la propiedad de los bienes en los que él no va a poder ejercer esa facultad. Entonces, si es que el administrador necesita realizar determinados actos, puede pedirle autorización al juez, como por ejemplo, ¿no?, el gravar un inmueble o vender un inmueble, pero tiene que pedirle autorización al juez, ¿no? ¿Tiene que justificar con qué objetivo? Obviamente, la finalidad. Tenemos administración, tenemos un conjunto de bienes, la administración demanda un costo mensual de administración de 5.000 soles. ¿Y con qué se paga? Y a veces el administrador no es solo, también tiene empleados. El administrador es un gerente. Él no va a llevar la administración, él es el que supervisa, controla, es el que gestiona. Necesita una secretaria, necesita empleados, si se trata de cosas grandes. Solamente de cosas, vamos a decir, pues de una pequeña fábrica nomás, ya tenemos que necesitamos gente para administrar. Entonces se necesita para llevar a cabo la administración. La administración es hasta que, tiene un plazo, hasta que por ejemplo, en la masa hereditaria se distribuya o se lleve a cabo la división y partición. Hasta que se lleve a cabo la división y partición, ahí fenece. Hasta ese tiempo puede haber algunos gastos que no están. ¿De dónde va a salir? Puede venderse para efecto de administrar. Hay que justificar, pues, ¿no? El monto tiene que ser razonable, la cosa que se va a vender también. Si hay necesidad también y urgente, previamente tiene que autorizar el juez, ¿no?, concederle de plano audiencia a los interesados. Puede pedirlo al juez y el juez sin audiencia, de acuerdo a la necesidad y la urgencia, puede autorizarlo. O en todo caso,
con la concurrencia de los interesados. Renuncia del administrador. La renuncia del administrador produce efecto solo desde que sea notificada su aceptación por el juez. El juez tiene que aceptar su renuncia. A pedido del interesado se puede nombrar un nuevo administrador judicial. Remoción. El administrador puede ser removido siguiendo el proceso establecido para su nombramiento, en las mismas condiciones, los mismos requisitos. Si el juez decide la remoción, en la misma resolución nombra al nuevo administrador. El que pide la remoción tiene que proponer al nuevo administrador. No puedes pedir la remoción y no proponer a nadie, ¿no? Retribución, costo. El administrador puede obtener una remuneración de acuerdo a su labor. El monto lo va a determinar el juez. ¿Cuándo concluye la administración? Cuando los interesados tengan la capacidad de ejercicio y así lo decidan. La capacidad de poder administrar por sí mismos los bienes sometidos a la administración, ¿no? Se trata de menores cuando adquieran la mayoría de edad, ¿no? Se trata de ausente cuando aparezca el ausente. Se trata de administración de los bienes de una sociedad de gananciales, ¿no? Cuando se termine con la conclusión del vínculo conyugal y obviamente se han asignado los bienes a cada uno, ¿no? Y a cada uno administra directamente sus bienes. El otro asunto es adopción, pero en este proceso no se tramita la adopción de menores de edad, sino de mayores de edad. Por eso se trata de un proceso no contencioso, no hay oposición, ¿no? La adopción. Bueno, ¿qué es la adopción? Comenzamos para determinar lo que es la adopción con lo que dice pues el Código de los Niños y de los Adolescentes, que la define como una medida de protección del niño y adolescente por la que bajo la vigilancia del Estado, ojo, medida de protección bajo la vigilancia del Estado, ¿no? Se establece de manera irrevocable la realización paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Hay que entender la realización como la vinculación, como la filiación. En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea. Hablamos de mayor de edad. En el diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales tenemos una acepción acerca de lo que es la adopción. Por ejemplo, se dice pues que es la acción de recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes, al que no lo es por naturaleza. Por la adopción, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante y debe de pertenecer a su familia consanguínea, es decir, a partir de ahí es consanguíneo para la ley. Para la ley no hay diferencia, es hijo consanguíneo. Se acabó el asunto, ¿no? Ahí tenemos una presunción de iure, pues, ¿no? Ahí no hay salvo pacto en contrario. Muy bien, Chunga la monja se acerca también con una acepción que nos dice que se produce por una ficción legal. La ficción legal no admite pacto en contrario. Por ejemplo, las ficciones legales que tenemos en el código, ¿no? El principio de publicidad de los registros públicos, ¿no? A través de la cual se presume que todos tienen conocimiento de las publicaciones, de las inscripciones registrales. Ahí no hay pacto en contrario. Una ficción legal, la persona jurídica, es una ficción legal, contrario a la lógica, a la naturaleza. Entonces, de igual forma acá, contrario a la lógica, sabes que no es su hijo, pero es una ficción legal, ¿no? Ficción legal en tal forma que el adoptado se va a convertir con sus virtudes y defectos en el hijo del adoptante o adoptantes. Ficción legal. Louis Josserand nos dice
ya de forma más precisa, la adopción es un contrato, claro, él sostiene que es un contrato, ¿no? Pero parte de la doctrina dice que no es un contrato, pero bien, aquí lo tenemos. Es un contrato que crea entre dos personas relaciones puramente civiles de paternidad o maternidad y filiación. ¿Qué características tiene la adopción? En principio es un acto jurídico, pero es un acto jurídico que debe sujetarse a lo que dispone la ley y la autoridad. No es un acto jurídico de libre voluntad. Por eso de que cierta parte de la doctrina discrepa pues de este concepto de que es un contrato por la manifestación de voluntad que tiene que ser libre, claro, en cierta parte, pero es un contrato a solemnitatem, se podría decir, ¿no? Bajo requisitos específicos. Muy bien, es solemne, debe ser realizado bajo la forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad, ¿no? Es bilateral, porque tiene que haber asentimiento del adoptante y del adoptado. Y si el adoptado es casado, también de su esposa. Crea una relación de parentesco. El adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante, con todas las consecuencias jurídicas de ello. Es decir, va a partir de ese hecho tener la legítima de la herencia, no solamente la legítima, las obligaciones de alimentar a sus padres, si se trata de un mayor de edad. Entonces, lo adopta una persona de 80 años, el adoptado tiene 30, el adoptante a partir de los 80 ya no puede trabajar, necesita que lo alimenten, necesita cuidados, necesita salud. Y tiene el adoptado suficiente economía y los otros hermanos consanguíneos, ¿no? Naturales, en este caso, no es natural, es jurídico. Los otros naturales no tienen posibilidad de solventar los gastos del adoptante. El adoptante puede demandarlo al hijo adoptado para que cubra sus necesidades. Entonces, con todas las consecuencias jurídicas que acarrea la filiación, obligaciones morales, éticas, patrimoniales, legales, todas las obligaciones. Es irrevocable, ¿no? El adoptante no puede dejar sin efecto la adopción. Sin embargo, el adoptado sí puede impugnarla al alcanzar la mayoría de edad, o si es incapaz, cuando cesa su incapacidad. Entonces, es irrevocable para el adoptante, ¿correcto? Absolutamente para él. Para el adoptado, relativamente, ¿no? Es relativo. Porque en tanto sea menor de edad, no puede revocarse. Pero cuando cumple la mayoría de edad, bueno, puede contestar esa adopción. O si es un mayor de edad incapaz y luego adquiere la capacidad, pasó el trastorno mental, pasó el coma en el que se encontraba, se recuperó, adquirió la razón, adquirió coherencia, entonces puede, pues si no le gusta, puede contestarle. Entonces, relativamente es irrevocable para el adoptado y absolutamente para el adoptante. Procedencia. En este proceso no contencioso, como decía, se tramita la adopción de personas mayores de edad, ¿no? Si el presunto adoptado es incapaz, se requiere la intervención de su representante. ¿Quién es el representante del incapaz? Mayor de edad, el curador. El curador, ¿cierto? Si es el adoptante, el curador, el que quiere adoptarlo, entonces se entiende con el Ministerio Público. Una referencia directa al Ministerio Público. Entonces se entiende con el Ministerio Público como otra parte. El Ministerio Público tiene que supervisar, garantizar la legalidad. Admisibilidad, ¿no? Repetimos aquí lo mismo, ¿no? Además del el 751, ¿qué nos dice? 424 y 425. Eso nos dice el 751. 424 y 425, requisitos de la demanda y anexos.
Muy bien. Pero adicionalmente hay otros requisitos. Copia certificada de su partida de nacimiento y de matrimonio si es que fuera casado. Copia certificada de la partida de nacimiento del adoptado y de su matrimonio si es que también fuera casado. Si no es casado, no hay problema, solo la de él, ¿no? Igual forma del adoptante, ¿no? Los medios probatorios destinados a acreditar su solvencia moral. Aquí hay que ver. Solvencia moral. ¿Qué es la solvencia moral? ¿Cómo se acredita? ¿No? En la práctica se está cumpliendo con este requisito con una declaración jurada, ¿no? Una declaración jurada en la que el adoptante dice que reúne pues este requisito de tener una solvencia moral para hacerse cargo del adoptado. Una declaración jurada. Pero lo que se dice pues acá, medios probatorios. Un medio probatorio es la declaración jurada, es declaración de parte. Pero adicionalmente pues tendría que acreditarse pues con antecedentes judiciales, antecedentes penales, antecedentes policiales, que es lo primero que se nos lleva a ocurrir, ¿no? En segundo lugar, hablábamos de solvencia moral, ¿no? Declaración ante la SUNAT, si tienes deudas, no tienes deudas. Registro de el REPEG, ¿no? ¿Cómo se llama? Morosos, ¿no? El registro de deudores morosos, ¿no? Sacar un certificado del registro, de alimentario también, registro de alimentario también, que hay dos cosas, ¿cómo se llama este? El registro de deudores alimentarios y la asistencia familiar. Hay dos registros, uno para los, especialmente creado para los arrendatarios, ¿ya? Y otro para los deudores de alimentos. Hay dos tipos de registros. Esos dos tipos de registros que acrediten que no estás allí inscrito. Obviamente te da una acreditación, ¿no? Esos documentos, como les digo, ahora se reúnen en la notaría. La vez pasada he hecho una adopción, declaración jurada. Ya, declaración jurada. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿No? Y eso que es, claro, notarialmente, no judicialmente no lo he hecho, ¿no? Notarialmente. En la que, claro, ¿no? En la que se consigna, pues, como les digo, que reúne los requisitos y que si no fuera así, se hace responsable de las acciones civiles, penales y administrativas que acarrea, pues, una declaración falsa, ¿no? Invierte la carga de la prueba, ¿no? Es la única forma, ¿no? Invierte la carga de la prueba. Soy inocente, pruébame la culpabilidad, pues. Y si te pruebo la culpabilidad, adicionalmente has hecho esto, ¿no? Muy bien. Pero se reúne el requisito con una declaración jurada. Muy bien. Documentos que acrediten que las cuentas de su administración han sido aprobadas si el solicitante ha sido representante legal del adoptado, obviamente, ¿no? Se trata de un menor de edad cuyos bienes están siendo administrados por el que pretende adoptarlo. Un momentito, primero acredita que la administración la ha llevado correctamente. Copia certificada del inventario y valorización judicial de los bienes que tuviera el adoptado, si tuviera bienes, ¿no? Yo me hago padre de un menor de edad o de un incapaz que tiene muchos bienes, ¿no? Es posible. Y no solamente obedecería a un interés patrimonial o crematístico, ¿no? Sino de que efectivamente puede ser que exista ese legítimo interés de querer protegerlo y hacerse pues de la economía que podría no tenerle en otro sitio, pero siempre que garantice pues la salud. Personas mayores de edad que lo que dicen es, lo que quiero es de que tú me cumplas, que te vas a hacer cargo de mí y que no me va a faltar nada, porque en 2-3 años yo no me voy a poder mover. Y es así. Los padres, cuando ya están de 85, 86, 87 años, su preocupación es qué va a hacer de mí cuando no me mueva, porque voy a dejar de caminar, voy a estar en una cama, ¿quién me va a atender? Esa es la preocupación. ¿Quién me va a atender? Puede existir una persona, a veces son los hijos, normalmente,
pero puede ser la excepción, un tercero, un sobrino, un nieto, un vecino, un tercero, ¿no? Y si se encuentra pues en capacidad todavía de disponer, en tanto tenga el uso de la razón, puede disponer, ¿no? En fin, garantía otorgada por el adoptante suficiente a criterio del juez si el adoptado fuera incapaz, por ejemplo, ¿no? Hablamos del adoptado incapaz. Muy bien. La audiencia. Si no hay oposición, el solicitante y su cónyuge, si es casado, ratificarán su voluntad en esta audiencia única que se lleva a cabo en todos este tipo de procesos. El adoptado y su cónyuge prestará su asentimiento. Tienen que declarar delante del juez que aceptan ser adoptados. A continuación, el juez resuelve atendiendo a lo dispuesto en el 378, que está referido, ¿no?, a las resoluciones de segunda instancia. Solo proceden a pedido de aclaración y corrección, y recurso de casación siempre se cumpla el requisito de forma. Bueno, resuelve lo dispuesto. Si hay oposición, se sigue el trámite previsto en el 753 al 757, que ya lo hemos visto. Si hay oposición, se actúa las pruebas, se señala fecha para actuación de pruebas, ¿no? En la actuación de pruebas se resuelve o se deja 3 días para resolver esta oposición o contradicción. Con sentido ejecutoriada se actúan las pruebas ¿de quién? Del solicitante, y se procede o no a la adopción. Ejecución. ¿Cómo se ejecuta esta sentencia de adopción? ¿No? Oficiando el registro de estado civil para que se extienda una nueva partida de nacimiento y en la que se deba registrar, ¿no?, al margen la partida original. Entonces, en la nueva partida vamos a establecer a partir de esa fecha la relación paterno-filial, ¿no?, simplemente con una anotación al margen de esa partida que proviene pues de otra partida anterior, ¿no?, para tener el tracto sucesivo, si se quiere, hablando de transferencia de bienes. Nueva partida de nacimiento del adoptado, y anote la adoptación al margen de la partida original, ¿no? Acá tenemos 2 partidas, una partida original, una partida original y una nueva partida. La partida original, A era hijo de C y D. En la partida nueva, A va a ser hijo de X y Z. Pero la información de acá se va a consignar aquí, en esta original. Esta no tiene nada. Claro, no existe. Solo existió una con el margen. La original, la antigua, y a la nueva no va a aparecer. En la nueva va a aparecer como hijo. O sea, no vas a tener ninguna referencia en la nueva partida de que este es adoptado. Él se presenta con su partida de nacimiento: yo soy su hijo, acá está, aquí está su hijo, se acabó el tema. Aquí, de esa partida no vas a tener ninguna referencia de que ha sido adoptado. A eso voy, por eso mi insistencia nada más. ¿No? Nada, aquí va a aparecer como su hijo. Y no hay ninguna referencia de que este es adoptado. Es un hijo con las mismas características que los otros hijos consanguíneos. Idéntico. Ya ni siquiera de que hay una resolución, nada. Aquí hay una partida nueva como hijo, se presenta como hijo, es un hijo más. ¿Ya? Por eso se dice que se ordena una nueva partida de nacimiento. ¿Ya? ¿Y dónde se hace la anotación de este proceso, de todo eso? En la antigua. Para algún momento, si hubiese algún tipo de... Para cualquier cosa, ¿no? En la antigua. Pero en la nueva no hay ninguna referencia. O sea, tu partida de nacimiento, aquí está. No vas a saber de esa partida si es adoptado o no es adoptado. A eso voy. La siguiente pretensión, la autorización para disponer de derechos de incapaces, ¿no? Para ello hay que recordar algunas nociones preliminares
respecto de lo que es, ¿no?, patria potestad, tutela y curatela, ¿no? Por la patria potestad, los padres se hacen cargo del cuidado y protección de la persona y de sus bienes, de los hijos menores de edad, ¿no? Ahí nos referimos a la patria potestad. Cuando hablamos de la tutela, hablamos pues de que un extraño, ya sea familiar, un extraño al padre o la madre, ¿no?, alguien que no es papá y mamá, ya sea un familiar o un tercero, ¿no?, también se hace cargo de la persona y de sus bienes, ¿no? Ahí hablamos de la tutela. Hablamos de la curatela cuando el cuidado y la protección de la persona y de sus bienes lo hacen, ¿no?, se refieren a personas mayores de edad, a incapaces mayores de edad, ¿no?, a quienes se les ha sometido previamente a la interdicción. Entonces, un mayor de edad, para tener un curador, tiene que previamente haber sido interdictado, ¿no? Previamente interdictado, el juez declara quién es su curador a partir de esa fecha, quién lo va a representar. Entonces, la curatela va a ser producto siempre de una interdicción. Esa es la nota característica. En cambio, la patria potestad lo dispone la ley. Los padres tienen la patria potestad de los hijos. No necesitas sentencia, no necesitas nada. Para la tutela sí, necesitas una resolución judicial. Para la tutela y la curatela sí necesitas resolución judicial. La tutela solo resolución judicial y la curatela declaración de interdicción. Muy bien. También puede haber curatelas especiales destinadas única y exclusivamente a los bienes, el curador de bienes, ¿no? El ejercicio de la patria potestad, tutela y curatela se desenvuelve normalmente para todas aquellas actividades que suponen mera administración de los bienes de incapaces. No hay problema para la administración de bienes de incapaces, pero en este caso nos referimos a la disposición, la enajenación de sus bienes. Entonces, los incapaces son las personas mayores que por razón de edad o cualquier impedimento físico o mental se encuentran imposibilidades de valerse por sí mismos, ¿no? Están enumerados en el artículo 43 y 44 del Código Civil, ya sabemos quiénes son. Procedencia, se tramitan conforme a este proceso la solicitud de los representantes de los incapaces. ¿Quiénes son los representantes de los incapaces? Los curadores, ¿no?, que por disposición legal requieran de autorización judicial para celebrar o realizar determinados actos respecto de bienes o derechos de sus representados. O sea, el curador procesal, administrador. Curador, luego de ser declarado con posterioridad a una interdicción, administrador de sus bienes. Administrador y facultado a proteger su persona, la persona del interdicto. Pero para disponer de sus bienes tiene que hacer otro proceso, que es este, ¿no? La solicitud debe estar anexada cuando corresponda el documento que contiene el acto para el cual se solicita autorización judicial. Estamos en el que estamos yendo al juez y le decimos: señor juez, soy curador procesal, acá está mi resolución con sentida ejecutoriada, ¿no? Soy curador de tal persona, así, de interdicto, tiene 5 bienes, tiene un vehículo, quiero vender un inmueble porque va a operarse. Quiero vender un vehículo porque no tiene dinero para mantenerse. Hay que pagar enfermera, hay que pagar esto, eso y aquello, no tiene para los alimentos, mensualmente gasta 2.000 soles, multiplique usted por 12 meses, hasta el momento hay 200 soles. No hay dinero para los 12 meses siguientes. Necesitamos proveernos de fondos, venda usted ese vehículo. Entonces, muy bien, quiero autorización para vender un vehículo. Muy bien, tráeme el contrato, dice el juez. Un contrato de compraventa. Vamos a ir una minuta, ¿no? La minuta se presenta al juez, ¿no? Esta minuta va a ser en audiencia verificada por el juez y analizada en sus cláusulas integrales, ¿no? Si existe una cláusula que contraviene la ley o que afecta de manera gravosa los derechos del interdicto o del incapaz, el juez va a modificarla o va a retirarla simplemente.
No vamos a decir, quiero hipotecar el inmueble, ¿no? Quiero hipotecar el inmueble por un mutuo con garantía hipotecaria. ¿Cuánto estás pidiendo el préstamo? La casa vale $200.000, estoy pidiendo $20.000. ¿A qué porcentaje? Al 30% mensual. Un momentito, eso no procede, pues. Si el banco te da a 6% al año, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? O te puede dar 15%, pero cuando ve demasiada desproporción, el juez interviene, pues, ¿no? Hemos dicho que estas resoluciones, todos los procesos se comunican, se notifican al Ministerio Público, ¿no? Las resoluciones se notifican al Ministerio Público, las resoluciones finales, ¿no? Muy bien. El Ministerio Público advierte esto, interviene inmediatamente. Pero el juez, como primer garante, garante de los derechos fundamentales. Muy bien, se anexa pues el proyecto de minuta de compra-venta o de gravamen de la propiedad del menor, ¿no? ¿Qué va a hacer el juez? Va a autorizar, primero, la autorización se tramita con el Consejo de Familia, constituida con anterioridad. ¿Por qué? Hablamos de un interdicto, ¿no?, en el que hay un Consejo de Familia y un curador. Caso contrario, si no hay Consejo de Familia, se entiende el trámite con el Ministerio Público. Hay que este detalle, ¿no? A quien le asigna la labor de parte. Aquí hablábamos de que para casos específicos, ¿no?, el Ministerio Público sí es parte. Para este caso es parte, para los demás no es parte, ¿no? Para este caso hablamos de venta de un bien inmueble. Entonces, si el Ministerio Público es parte, puede entonces el Ministerio Público oponerse pues a la venta. Muy bien. Tratando de autorización para la venta de bienes de incapaces, a los anexos indicados se agrega el correspondiente peritaje de parte, cotización de la bolsa o medios análogos donde conste las declaraciones juradas, tarifas oficiales, etcétera, ¿no? La valorización de los bienes, no sé cuánto. Se trata de vender acciones, cotización de la bolsa. Hay que anexar a la solicitud. Peritajes, etcétera, ¿no? El Ministerio Público es parte en este proceso, ¿no?, solo en los casos que no haya el Consejo de Familia. Solo cuando no hay Consejo de Familia, Ministerio Público se apersona como parte, ¿no? Muy bien. Medios probatorios, puede hacerse uso de la declaración de testigos en este caso, en cuyo caso los testigos que van a declarar, ¿para qué testigos? Testigos para acreditar la necesidad de venta para cubrir otra necesidad. Sí, es verdad, el señor está pasando hambre, está pasando esto, así yo soy testigo, necesita dinero, necesita vender. No testigos para la valorización ni para el comprador, yo soy testigo de que alguien quiere comprar, no, no. Testigos para justificar la razón de la venta, ¿no? En ese sentido, ¿ya? También se acompaña el pliego de preguntas en un sobre cerrado conteniendo no más de 20 preguntas. Los testigos, ya sabemos, no menos de 3 ni más de 5, y la regulación o los requisitos que establece el código para todo testigo, ¿no? No menos de 25 años. El código no indica la materia sobre la cual va a responder el testigo. Entonces, pero frente a esta omisión debe suponerse que versa el testimonio sobre la necesidad y utilidad de la operación, pues, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de la operación? Cuando se trate de actos de disposición sobre bienes o derechos cuyo valor está determinado por criterios objetivos, tales como avalúos que tengan carácter de declaración jurada, la cotización de bolsa o medios análogos debe anexarse a la solicitud los documentos que acrediten, o en su defecto la certificación oficial de su valor o pericia de parte. Es decir, el valor del bien que pretendemos vender no solo debe estar consignado por la oferta y demanda, ¿no? El señor ofrece tanto, yo quiero vender a tanto y la necesidad me hace a lo que me está pagando. No, un momentito. Hay que acreditar cuál es el valor de ese bien. ¿Cómo lo acreditas? Bueno, de acuerdo a la naturaleza del bien, pues, ¿no? Se trata pues de un inmueble, una tasación, pues. Un perito tasador va a tasar el bien del inmueble, uno, y
De acuerdo a eso, el juez va a poder establecer si el precio que están pagando por el inmueble se ajusta o no se ajusta. No significa que tiene que ser mayor a la tasación, sino una proporción. Puede ser menor de acuerdo a la necesidad, pues, ¿no? El bien vale 10, te ofrecen 9, está bien vendido. Te ofrecen 8, también. 7 ya son 2/3 partes, ya no, ya puede haber lesión. ¿No es cierto? Ya el asunto no. Pero te ofrecen 11 con mayor razón, pues, ¿no? El juez en esa parte tiene que actuar, pues, con criterio y de acuerdo a las máximas de la experiencia. ¿Cómo se formaliza la autorización? ¿No? El juez tiene que firmar y sellar todas las hojas del proyecto del acto jurídico que se pretende realizar. Se trata de una hipoteca, él tiene que firmar el proyecto de la hipoteca. Se trata de una compraventa, firmar y no sé cuánto. La sentencia: concedida la autorización, el juez firma y sella cada una de las hojas de la minuta cuyo proyecto se presenta con la demanda. El juez está obligado a revisarlo y corregirlo, les decía, si existen cláusulas en el contrato que no están de acuerdo a la ley, con el fin perseguido, ¿no? Por ejemplo, pactar un interés muy alto en una escritura de mutuo hipotecario o una valorización muy baja para el costo de la venta, ¿no? Declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta, ¿no? Aquí primero tenemos que ver la procedencia. A pedido del interesado o del Ministerio Público, legitimidad para solicitar la declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta. A pedido del interesado se puede solicitar la declaración de desaparición, ausencia o muerte presunta sustentada en los requisitos del Código Civil, ¿no? Muy bien. Requisitos especiales. Solicitud debe indicar la relación de bienes y deudas que se conozcan del desaparecido. Bienes y deudas. Primera característica que se hace mención para efectos de hacer un inventario: las deudas, ¿no? Específico. Del ausente o del muerto, del desaparecido, ausente o muerte presunto. Y en estos últimos casos, el nombre de sus probables sucesores, para efecto de declarar desaparición, ausencia o muerte. ¿Qué es la desaparición? Es un hecho jurídico, como lo puede ser el matrimonio, el nacimiento, la muerte o la residencia. La desaparición es un hecho jurídico. Este hecho tiene como requisitos, según el artículo 47 del Código Civil, los siguientes, ¿no? Que la persona no se halle en el lugar de su domicilio, no se trate de que alguien se encuentre lejos o en otro lugar, sino de la persona cuya ubicación es incierta, desconocida o ignorada. Que se carezca de noticia de su paradero y que no tenga información alguna sobre su destino. Se ha perdido contacto con la persona, ¿no? Que no tenga apoderado con facultades suficientes, porque si tiene apoderado no hay necesidad de declararlo, porque el apoderado va a mantenerse ejercitando sus facultades, ¿no? Mientras se mantenga como desaparecido o ausente, salvo que ya se declare su muerte presunta, y ahí sí el asunto cambia. El apoderado deja de tener, pues, las facultades por la muerte del otorgante, ¿no? La falta de uno de estos requisitos impide que se produzca la desaparición. Ejemplo: si la persona anuncia en alguna forma el lugar de su paradero, allá apareció, pues. No existe jurídicamente la desaparición, como tampoco habrá si es el desaparecido, ¿no? Si habrá desaparición si existe apoderado con facultades, lo que decíamos, ¿no? O nombrado durante su ausencia uno nuevo. El efecto inmediato de la desaparición es la designación de un curador interino. Ese es el efecto inmediato, ¿no? Un curador. ¿El curador para qué es? Para la protección de sus bienes. Para eso está el curador. Esta medida es eminentemente proteccionista, por lo que busca es la seguridad inmediata de los bienes. La desaparición se extingue por la reaparición de la persona o cuando designa apoderado con facultades suficientes. El curador, el nombramiento de un curador interino debe ser de inmediato, ¿no? Hay necesidad de mantener el patrimonio sin desmedro alguno.
Esa es la urgencia, esa es la tutela de urgencia, que no desaparezca el patrimonio del desaparecido, ¿no? Hay que actuar con celeridad porque puede correr peligro de disminuir y aún desaparecer los bienes del que no se encuentra. Ausencia es otra figura. Yo creo que por aquí nomás nos quedamos porque todavía tengo bastantes por adelante. Pero vamos a hablar algo de la ausencia, ¿no? Mientras la desaparición es un hecho verificable, la ausencia es un concepto jurídico. Entonces, hay un hecho frente a un concepto, ¿no?, que requiere declaración judicial. La ausencia sí requiere declaración judicial. La desaparición se trata de un proceso no contencioso. Y la finalidad es nombrar un curador interino. O sea, resuelta la solicitud que declara la desaparición de una persona, el efecto es el nombramiento de un curador interino. Ese es el efecto. En cambio, la ausencia es otra cosa. Ya no va a tener como objeto único y principal el nombramiento de un curador. No. Ya requiere declaración judicial y se hace a base de la separación comprobada. Es el paso siguiente. Y el transcurso por espacio de 2 años. La desaparición es primero, la ausencia es después. Esta se basa sobre aquella. Requisito indispensable, desaparición. Plazo, 2 años después, puedes pedir la ausencia. En la desaparición hay que actuar de inmediato para poner a buen recaudo el patrimonio y protegerlo de cualquier merma de su cuantía. En cambio, en la ausencia hay que esperar el transcurso de 2 años. Este tiempo es prudencial para dar oportunidad al retorno. Deducimos 2 requisitos del artículo 49 del Código Civil. Estos son que la persona haya desaparecido. Este hecho debe estar establecido por sentencia consentida y ejecutariada, desaparecido en proceso no contencioso, y que haya transcurrido 2 años, contados desde que se tuvo la última noticia del desaparecido. Mientras la desaparición tiene como efecto el nombramiento del curador, en cambio la ausencia tiene como efectos los siguientes: posesión temporal de los bienes del ausente y la apertura de la sucesión por comprobación de la muerte o por declaración de la muerte presunta. Se abre pues la sucesión. Declarada la ausencia por sentencia consentida o ejecutoriada, se procede a dar posesión temporal de los bienes del ausente a los herederos forzosos. Son herederos forzosos el cónyuge, los hijos y demás descendientes, los padres y demás ascendientes. Si no existen herederos forzosos, continúa la curatela de bienes. Los herederos que reciben la posesión temporal de los bienes del ausente previamente deberán realizar la facción de inventarios. Hay que hacer un inventario, obviamente, ¿no? Ya lo hemos visto. Yo creo que aquí nomás nos quedamos porque ya es suficiente. Ya lo tienen ustedes todo lo que viene, ¿no? Todo lo que viene allí lo tienen allí en el para el repaso. ¿Ya? Muy bien, doctores. Hasta aquí nos quedamos y creo que hoy día se termina, ¿no? Espero que haya sido de provecho de ustedes, sobre todo de reforzamiento de los conceptos que ya vienen pues trayendo y, si se quiere, de un alcance más preciso. Hemos tratado de desarrollar todo el código, hemos tratado de desarrollar los 4 procesos del código que a veces en la universidad no se logra desarrollar. Yo recuerdo haber estudiado pues hasta el proceso abreviado y el sumarísimo, de ahí ejecución no se ve, no hay tiempo, sobre todo cuando llevamos ciclos, no hay tiempo, pero hemos tratado de condensarlo. En todo caso, ahí lo tienen en las diapositivas como para poder revisarlo en su oportunidad. Muchas gracias. Entonces nos despedimos. Hasta la próxima.